buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Hay un audio de WhatsApp Risueño. que está circulando y que dice, de sobre la clima, dice, ¿verdad? Y me jabe lata de pintura ñamos con aguaje, ¿verdad? Por cómo está. Después hay otro audio de WhatsApp que se convirtió en audio video. Después que ya quiero escuchar ese chuplas. Cross. Acá. Y acá ¿qué te pasa? Y otro que viene a reforzar, digamos, la idea es el de Polano, le dice, ¿verdad? Animarse llamó con aguales. Porque ya es época de comenzar a entrenar la garganta, no sé, ahora que por Navidad, nos empieza a forzar un poquitito y se raspe y nos pase algo, ¿verdad? Entonces ahora ya hay que animarse a llamar con aguales, ¿verdad? Y están ahí. Entonces es momento ya de, creo yo, de descorchar, ¿verdad? Sí. Es que también con la Ahora ya es diciembre. Pero este tiempo, digo, ¿qué temperatura temperatura? se ve que- Felipe, vos me imagino que ya lo venís haciendo en tus 36. vacaciones. Estás practicando de las vacaciones. 36 Como grados. pretexto. No, 36 grados, hay una ya- sensación térmica de 38, 39 Pero hasta yo te voy a ahora. decir una cosa. Dos también si querés, amigo. Mañana va a llover. Mañana va a llover. Sí. Igual nomás, bajo Mañana. techo se puede tomar, no hay problema. No, eso sí, Nosotros pero tomamos la es lindo lluvia. tomar ahora. No hace falta Con que... esta temperatura. O tapar tu vaso si querés, era como quieras nomás, pero eso No, ya yo pensé que tú te decides. quejaba que no llovía, qué sé yo. No, después no, te no, digo, yo me mañana quejo del llueve. calor, pero el calor no se va a ir con la lluvia. No, No, peor. Pero algunas horitas por lo menos. Definitivo que no ¿Te se va a acuerdas ir la con- otra vez que tuvimos 22 grados? Che, disfrutemos. Sí, pero insoportable el calor, ¿eh? Sí, eso Sí, sí. yo también Yo me creo quejo que del esto es la calor. previa al infierno. Siempre. Yo creo que la previa al infierno El fin de los para, tiempos. para Hay que irnos decir, como sí, sí, aclimatados, ¿verdad? Yo creo que después de esto... Bueno, hagamos Falta todavía enero, ¿verdad? No vaya. No, pues digo la previa, el otro ya va a ser el infierno, ¿eh? De todas formas, para saber si está así o no, capaz y podemos hacer en algún programa alguna sesión de Ouija y le preguntaba a mi general qué tal estaba por ahí abajo el tema, ¿verdad? Y Acá me fresquito dice, te decía, arriba, no sé. Parecido, ¿no? ¿Verdad? De ahí arriba, qué sé yo. Bueno, vino, apareció, comenzó a trabajar hoy el Por séptimo jinete del apocalipsis, Sí. Ajá. que probablemente termine con todo lo que conocemos como planeta Tierra en el Paraguay. Y a partir de hoy La séptima plaga. sí, se rompe la familia tradicional del país y el pacto migratorio queda al lado para hablar de la presencia de Uber en nuestro Al país. final, ¿no? Finalmente hoy habilitó la posibilidad de tomar viajes dentro del país, generando una competencia extraña en Asunción. Con muy buenos Y, precios. ¿eh? Claro, Por en lo menos Asunción principio. y alrededores, Hay que en decir. donde cada persona que deseaba tomar un transporte alternativo al taxi. bus o al ómnibus O al ómnibus. podía tener un taxi, un Move, un Uber, las tres posibilidades con tres precios distintos. Sí. Y precios competitivos desde el punto de vista que uno era más barato que el otro. Así Y en es. precio-calidad también, digamos, por lo menos dos de las tres opciones garantizaban un servicio que competía en condiciones. Y era una cuestión de precio, que entramos hoy, ¿verdad? Esto, digamos, independientemente de que sea Uber, Move, lo que fuere, ¿verdad? Y taxis, significa una apertura Sí. de posibilidades para los usuarios muy Así es. importante. Lo que puede ser, ¿por qué no?, el futuro de otras alternativas, Claro. si es que el negocio Claro. funciona. Y Y también que fuente de aparentemente trabajo, ¿verdad? hay Claro. mercado. O sea. Tanto Sí. para usuarios como también fuente de trabajo para Sí. los choferes. Pero ¿verdad? vos Para los- sabés Y que desde afuera el mercado, porque, perdón, pero en realidad los usuarios de Te taxi voy a hablar estamos y me para. todos, perdón, Como es mujer no le puedo No, yo no, hablar no más fuerte. podés. No, Como se- Payo. se salta. Ayer me Como tacleó Payo. en la No, pausa. Payo dijo acá Imagínate. somos Y yo tampoco porque son daltónicos hombres no de me voy a género, ¿eh? callar. No, ¿viste cómo te das ¿Viste? ¿Te das cuenta? cuenta? Nadie le dice eso. Nadie- Él dijo, porque es Está mujer. No, vos sabés que está el impacto en las paradas. Vos sabés que me comentaron, gente del gremio taxista, que están bajando los precios ¿Del Y yo- taxi? de sí. las paradas. Ah, de las paradas. De las paradas. Ujú. Está Mariano Otero, que Sí. bueno, va a ser en este momento, digamos, vocero de Uber para nosotros Claro. en nuestro país. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Toto González, un saludo a Asunción. ¿Estás en Buenos Aires, Mariano? Buenas tardes. Hola Toto, buenas tardes. Muy contentos de poder anunciar hoy en día el lanzamiento de Paraguay. Bueno, Mariano, ¿cómo pudieron monitorear la situación hoy? Se había generado ya mucha expectativa, incluso, digamos, una plataforma similar en nuestro país ya comenzó a operar, como ocurre en distintos países del mundo, pero sin dudas la presencia de Uber como marca y con la fuerza de la marca
y lo que se conoce a nivel internacional generó un impacto. ¿Cómo pudieron evaluar ustedes estas primeras horas en el país? Bien, la verdad que hay una evaluación muy positiva hasta ahora, principalmente, como bien decía, satisfaciendo un interés y una necesidad que se venía manifestando desde hace tiempo. Paraguay es el último gran país de América Latina en el cual Uber todavía no estaba presente y de alguna forma este lanzamiento es también un reconocimiento de los grandes pasos y el desarrollo que ha tenido Paraguay en estos últimos años, ¿no? Y la expectativa de la gente de Asunción ha sido tremenda. Y la verdad que nos ha empujado mucho a iniciar este servicio. Al día de hoy teníamos más de 15.000 personas anotadas para manejar. O sea, obviamente no todas esas van a completar el proceso, no todas esas van a salir a manejar, pero te habla un poco de la oportunidad grande que puede ser Uber para el Paraguay. Mariano, Sí. buenas tardes, Felipe Goroso. Una consulta con respecto al tiempo, digamos, en el cual eligen ustedes o deciden efectivamente ya incorporarse al mercado paraguayo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué antes no? ¿Por qué se hizo esperar tanto? ¿Qué pasó para que hoy sea el lanzamiento, digamos? Sí, obviamente el tema principal fue que nuestra intención era que fuera un lanzamiento ordenado, donde hubiera conversaciones previas con los actores relevantes, nos reunimos con el gobierno nacional, tuvimos obviamente una conversación muy franca y muy abierta y para encontrar oportunidades de colaboración también con el Servicio de Impuestos, con la SET, y todas esas cuestiones son pasos que teníamos que dar para poder llegar hoy en día a poder anunciar este lanzamiento de una forma completamente ordenada. Lo principal es, la realidad es que Uber en los últimos años ha sabido muchísimo sobre la forma de manejar sus operaciones, de hacer lanzamientos, cómo aliarse con las ciudades. Uber, al fin y al cabo, es una empresa que busca hacer un acto de cada una de las ciudades. Bueno, a ver, es un poco un desafío que tenemos. Mariano, estábamos escuchando la última parte con un poco de dificultad. Vamos a intentar con la pregunta de Pedro Ullari, que Sí. te va a saludar ahora, a ver si podemos mejorar un poco la comunicación. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Una consulta que Tardes. tiene que ver con la parte impositiva, que fue uno de los temas que saltó desde el principio. Creo que 2 veces intentaron instalarse acá. Y era el tema de la cuestión impositiva. Acá tenemos, me imagino que conocerás la aplicación Move, en fin, es una aplicación que se desarrolló acá, muy similar también a la de ustedes, pero tienen otras cuestiones ya resueltas. Yo quisiera saber si el tema impositivo, ¿cómo lo trasladan? ¿Lo van a manejar ustedes como empresa o lo va a manejar, por ejemplo, el que presta el servicio Uber? O sea, el que va a manejar el imagino. coche. ¿Cuál es el criterio Correcto, con el correcto. que se van a manejar? A ver. Bien, no, y la respuesta es ambos. Ambos tienen obligaciones, ¿no? Tanto la empresa como la persona que está haciendo el servicio, efectivamente prestando el servicio de transporte. Uber obviamente va a cumplir con las regulaciones. Una noción que es una naturaleza de una empresa tecnológica que Bueno, tiene lastimosamente, intermediación. Qué lástima. Mariano, estamos teniendo un pequeño problema de comunicación. Vamos a tratar Sí. de retomar. Lastimosamente, si bien pudo haber llegado Uber y puede llegar cualquier otro servicio internacional Dios a mío. nuestro país, el problema es nuestra conexión Sí. con las llamadas internacionales también En y a fin. veces locales, ¿verdad? Ni Así qué es. hablar, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Y lastimosamente, le cuento a la audiencia, este tipo de situaciones se solucionan con el famoso corto y te vuelvo a llamar, con el Claro. riesgo de que la llamada no pueda volver a Es la entrar solución nunca a la jamás. paraguaya. Claro, o ¿Qué va a apague hacer? su dispositivo y en 5 Esa minutos es, prenda, claro, ¿verdad? la versión. Sí. Bueno, La versión está- llamada de a ver, apagar y prender. Creo que está ya de vuelta Mariano. Mariano, ¿estás de vuelta ahí? Sí, parece que ahora se escucha mejor. Ahora Me cambié se de lugar. escucha. A ver, Ahora ¿qué perfecto. nos Ahora sí, decía? hablamos, te preguntaba Sí. Pedro la cuestión impositiva, decías que viene de parte de ambos, tanto de Uber como del Escuche. conductor. ¿Cómo es eso? A ver. Exacto, hay responsabilidades de los dos lados. Uber es una empresa de tecnología que presta un servicio de intermediación y como tal tiene ciertas obligaciones y a tal fin, de hecho, yo les comentaba recién que tuvimos una reunión con funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación para analizar también cuál es el marco impositivo que corresponde a una empresa tecnológica como Uber. Y hoy en día es un requerimiento para cualquier persona que quiera manejar con la aplicación de Uber que tengan el RUC y que tengan un talonario para emitir facturas también. Acá hay algo muy importante y es que Uber contribuye a la digitalización de la economía. Digitalización, los pagos con y todas las acciones, hace que todas las partes tributen
y que esa acción, digamos, se transforme en algo mucho más transparente. Y este es un desafío que nos mencionaron, de hecho, la gente del gobierno, pero que ahora estamos muy contentos de contribuir en ese sentido también. Mariano, tiene Mariana Pineda justamente una pregunta para vos también, Mariana. Vamos a ver si tengo suerte. ¿Qué tal, Mariano? Me gustaría saber un poco cuáles son las expectativas económicas, digamos, de Uber con el mercado paraguayo. Si bien hablabas ya de 15.000 conductores, ¿cuáles son las expectativas que tienen del inicio, las proyecciones económicas? ¿Cómo están evaluando todo eso? Bueno, parece ahora que ya no hubo. silencio Mariana perdió definitivo. ya por completo la suerte en ese tema. Ay, a ver. Ahí estamos mal. Bueno, vamos a agradecerle a Mariano, estamos con problemas en la comunicación, digamos un tercer intento. Está ahí, sí. Un tercer intento nos podría complicar a lo mejor también con las cuestiones de tiempo, así que muchas gracias para Mariano Otero que estuvo conversando con nosotros y hablaba en parte de lo que le preguntaba a Pedro también, que decía lo que podíamos entender, que nos mencionaba Mariano Otero, que es vocero de Uber para nuestro país, que era incluso uno de los desafíos que le pedía a la SED, la posibilidad de que las 3 personas, tanto físicas como jurídicas, que interactúen en cada viaje puedan tributar. Y él decía la digitalización de la economía, que va de alguna forma de la mano con las cuestiones que quiere implementar la Secretaría y que hoy están generando conflictos, como la digitalización de las facturas. Factura ni digital hablar, y demás, ¿verdad? claro. Pero fíjate, esto fue imparable, o sea, se avanza. Me imagino que con el tema también que tuvimos con la gente del sector gráfico, y también se va a tener que ayornar, ¿viste? Es así, ese es el tema. ¿Qué le va a hacer? Yo siempre propongo que la posibilidad, siempre que sea en el marco de las reglas, digamos, de juego en el campo, permita que el usuario pueda tener 3, 4, 5. Las opciones y que sean. no sé si una cuestión le termina matando a la otra, ¿verdad? Yo creo que aquella que no se transforma. Pero hay que trata de reinventarse, acercarse. lo que siempre se habla, ¿verdad? Claro. Que no se transforme, trata de acercarse al Reinventarse, consumidor, que claro. finalmente es el Es que el que tiene la plata y decide. el que mueve el negocio, Claro. termina muriendo en el intento, Sobre ¿verdad? todo lo que son, siempre por lo menos acá, o por lo menos yo voy a decir, siempre se defendió el tema de la libertad del consumidor, ¿verdad? Para elegir, que tenga las opciones. Y la libertad también del trabajador y del empresario, ¿verdad? Claro, de también. innovar un poco en el También. mercado Me y buscar gustaría saber, por alternativas ejemplo, rentables de ingresos. Si sos chofer de Move, puedes también prestar servicio para Uber. Claro. En fin, todas esas cuestiones no se puede hablar porque hay un problema de comunicación. En la mayoría Buena de los pregunta. países conviven las posibilidades, incluso algunos siendo taxistas, poder prestar algún tipo También, de claro, servicio sí. ocasional. No sé si va a ser en los Estados El Unidos, por caso. ejemplo, sé que tanto choferes Uber pueden ser de otras aplicaciones Ajá, parecidas. sí. Creo que no existe una restricción, no sé si puntualmente por el tamaño de nuestro mercado se va a permitir esa posibilidad. Yo porque- creo que se va a permitir justamente por el tamaño de nuestro mercado. Claro, nosotros somos tenemos un mercado distinto al resto, entonces hay condiciones también que cambian. Vamos a hacer una pequeña pausa y Sí. ya llegó en Uber también uno de nuestros Sí. invitados, el otro vino en Move, así que no sé qué le pasa con los taxistas a los invitados que tenemos. ¿Quién llegó primero, Con Jacob? Alan. Vamos a preguntar, sí. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, la guitarra de Dio Torres puede ser tuya. Escucha tu radio y entérate cómo participar para estar más cerca de tu artista favorito. Radio Disney 965, eso que querés sentir. Y se acerca la Navidad y Papá Noel ya está eligiendo los regalos y cargando su trineo en Compu Market. En Compu Market están los regalos más esperados, los que vas a amar durante todo el año. Así es que a preparar las cartitas. Bueno, ya nos acompañan en piso los senadores Amado Florentín y Enrique Riera. Vamos a saludar al senador Florentín, que nos acompaña y vino. ¿Vos viniste en Uber o en taxi, senador, o en tu auto hasta ahora? Hasta Buenas ahora, Hasta ahora en tu auto, digamos. Como no en buen mi político auto, es en tu pero auto, no va a un quedar auto mal. prestado, en serio. Un auto prestado en serio. Justo. No, está mi señora. ¿Cómo estás, senador? Gracias por estar con nosotros. Está terminando un año que fue movido y según las expectativas del 2019 parece que va a ser el doble movido, ¿verdad? Gracias por la invitación, Toto, Felipe, Mariana, Pedro. Un gusto compartir con ustedes, acá con Enrique. Y bueno, año 2019. O sea, año 2019 tiene varias etapas. O sea, uno, creo que del 1 de enero al 22 de abril, que fueron la época de la campaña electoral, se realizan las elecciones. Se elige un presidente de la República, un resultado bastante ajustado. Desde el 22 de abril hasta el 15 de agosto,
porque se dieron situaciones no tan claras en el sentido de coordinación en la transición, entre este gobierno que está actualmente y el que se fue. Y bueno, después viene la expectativa en este gobierno del 15 de agosto, en los 100 días, bueno, creo que ahí hasta el 25 de noviembre y bueno, no sé, hay que ver, o sea, las tres etapas son diferentes. Sinceramente para mí son diferentes y bueno, hoy nos encontramos con un gobierno que, bueno, muestra interés, pero no estamos viendo los resultados que queremos. Sinceramente, yo como paraguayo... ¿Qué esperabas, digamos, en este periodo luego o en general? Por lo menos señales claras. O sea, ¿qué es lo que en mi caso particular yo no encuentro? La diferencia. O sea, la política económica del gobierno de Cartes, no veo una diferencia lo que plantea el gobierno de Marito. Se recurre a endeudamiento público, no hay una reforma tributaria ya planteada que esté avanzando. ¿Y en marzo no van a ver eso? En marzo, bueno, yo tiraron justamente para le marzo. pedía, hoy hubo un taller donde estuvo el economista Barreto, Carlos, sí. César, bueno. César Barreto. César Barreto. Y una de mis asesoras principales estuvo en el evento y me estaba comentando que no son grandes los cambios que se plantean, lo que el gobierno plantearía para la reforma tributaria, para la reforma fiscal. Bueno, en salud sabemos perfectamente que no cambió absolutamente la situación. En el año, cuando Cartes asume el gobierno, se planteó como un escándalo y el actual colega y senador que fue ministro, Tony Barrios, creo que por una deuda de $90 millones. Cuando Cartes entrega, creo que está entregó por más o menos $150 millones, y justo hoy planteamos un pedido de informe para saber un poco cómo está la situación referido al compromiso que tiene el Estado con las farmacéuticas. Y bueno, y sabemos perfectamente, y es más elocuente todavía, que un médico de Encarnación plantea que no tiene ni siquiera guantes para realizar cirugía. Eso se da en Cacupé, se da en otros hospitales cabeceras departamentales. O sea, en términos de seguridad tampoco vemos diferencia. El mismo planteamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta está en el norte. La misma zona liberada hoy están, y el caso de Pejue es un ejemplo bastante considerable. ¿Verdad? O sea, yo hace poco estuve mirando la película, la serie del Chapo, y pues uno de repente parecía Sinaloa de repente, ¿verdad? Entonces, pero toda esa zona liberada, la presencia de criminales, de gente que se dedican a actividades no lícitas, están, y no encontramos señal. Sinceramente, yo por lo menos puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero ojalá que esto mejore, sinceramente. Ahí te llaman ya Marita a reclamar. Sí. Ahí te están llamando a decir, bueno, esperamos. Senador Riera, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y Mejorando tu performance, digo, en invitaciones y participaciones. Me siento terriblemente culpable cada vez que generosamente no cede un espacio, y hoy intenté resistirme con Rodolfo, pero fracasé, ¿verdad? Tenés que entregarle una medalla. Y me ablandó que el programa, que esto, que todas las veces que no fallaste, me torturó. Bueno, tampoco mintió, ¿verdad? O sea, tenemos que decir que nuestro usó las cartas que tenía a su favor, ¿verdad? La verdad que es un programa diferente, esto le dije ya varias veces, y es muy agradable porque es un horario medio extraño. Antes estaba muerto y de repente entró este programa donde hay 4 opiniones. Ya le estoy por votar, ya. O sea, te das cuenta, más, se llega a candidatar y uno le... Y la propuesta era un poco el análisis de mi colega, lo que deja el año parlamentario, y parecía realmente atractivo, ¿verdad? Porque a veces vivimos nosotros un microclima, discutimos afanosamente, y a 3 cuadras de ahí la gente está preocupada por la beca de su hija, viene colgado al micro.
otra es la realidad, ¿verdad? Y por eso no perder contacto con la gente es muy importante, ¿verdad? Yendo al tema específico, Toto, si me permitís, yo coincido en el fraccionamiento de este año excepcional por un gobierno que sale, una transición absolutamente trabada, no hubo oportunidad, a pesar de ser el mismo partido, que cada uno de los exministros nos sentemos con el siguiente y decir, mira, en esto fallamos, acá tenés todos estos proyectos hechos, esto no vaya a hacer, pues te vas a equivocar, ¿no? Por todo lo que ya sabemos. Y luego asumo un gobierno, y ahí es donde yo coincido con mi colega del glorioso partido metileno, no... ¿Cómo se entiende eso, Enrique? Y metileno es una forma diferente de decir azul, nomás, Partido Liberal. Un poco más fino, más elegante, ¿verdad? Pero Un término de los letrados. del Partido Legal, del Partido Liberal. Lo que quiero decir nomás es que lo que despista es que él ve continuidad y yo también en alguna medida, pero veo un discurso diferente. O sea, el discurso de vamos a hacer algo diferente de lo anterior y hacer lo mismo. Y en estos 3 meses se le entregaron o se le aprobaron más de 1.500 millones de dólares en préstamos al gobierno entrante de gestiones realizadas por el anterior. Y yo creo que, siendo franco, es muy corto para todavía hacer una evaluación de resultados, pero sí de señales muy confusas. Por ejemplo, en el área internacional, pactos que se hacen, que no se hacen, reseguirle a Erdogan que cierra diarios, reunirse con un embajador de Irán, el tema de Israel que no fue bien explicado y otras consecuencias más. Comparto también su preocupación en el tema de seguridad, todo lo que pasó en la Guardia de Seguridad, la agrupación especializada es indescriptible. No digo que no haya pasado en otras épocas, pero en tan poco tiempo y sin ningún cambio aparente. Y después sí me gustaría tirarle una gotita de ironía al senador, en el sentido que la zona donde se producen todos esos escándalos en Amambay, que curiosamente está bajo el gobierno liberal en versión departamental y municipal hace más de 20 años, ¿verdad? Entonces, alguna responsabilidad compartida hay, porque todos sabemos que quienes juegan de local son los que conocen más y mejor que cualquiera de los que están allá. Y entonces ahí creo que en materia de seguridad tenemos que compartir responsabilidades, porque en mi visión el Estado tiene algunas obligaciones indelegables en sus 3 niveles: seguridad, educación, justicia, salud y relaciones internacionales en líneas generales. El resto, el día a día, las cosas que suceden, sin las autoridades locales no se pueden resolver problemas de ninguna naturaleza. Y yo conozco, y creo que el senador también, amigos que viven en la zona de Amambay, que es hermoso, que puede ser un destino turístico, que es una ciudad universitaria, que tiene la ventaja de tener un monstruo como Brasil al lado, y ellos conviven como 2 sociedades paralelas, ¿verdad? El tema es no te metas con ellos, ellos no se meten contigo, y se ajustan cuentas como si fueran 2 poblaciones diferentes, pero todo el mundo sabe quiénes son, dónde están, a qué se dedican, y algunos de ellos han llegado a ser autoridades en los 2 partidos. Convengamos que en la zona de Capitán Vado tuvimos problemas nosotros, y en la zona de Pedro Juan y Bellavista tuvimos problemas de los 2 partidos, ¿verdad? Gente que fueron ajusticiada en tierra de ninguém, sin ninguna explicación, y nadie habla. Y si nadie habla es porque no hay garantías, ni en el Poder Judicial, ni en la Fiscalía, Senador, mucho menos en las fuerzas del orden, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que si queremos trabajar en serio, más que buscar culpables, lo que hay que hacer es buscar soluciones. responsabilidades. Pero Senador, le quiero- yo no me quiero plantear lo siguiente, y es muy importante para Enrique. Resulta que él traslada una responsabilidad a un municipio y a una gobernación, una corresponsabilidad. Y habla el senador de conocimientos. O sea, ¿qué significa eso? Que el intendente y el gobernador tienen que saber exactamente qué es lo que pasa en su departamento. Sí. ¿Verdad? Te voy a pasar un dato importante, Enrique. Y es importante que vos estés enterado de esto. Horacio Cartes trabajó, vivió y conoce perfectamente la zona. Y fue presidente de la República. Comandante de las Fuerzas Armadas de la Nación, ¿verdad? Y responsable de la seguridad nacional. Entonces, Bueno, pero es importante
que se conozca, porque de repente yo no podría aceptarte una visión de ese tipo porque estaríamos dándole una corresponsabilidad, porque Pero los municipios... Lo de Amambay y Canindeyú no es hace 5 años. No, claro. O sea, ahí estamos desde Igual es lo Stroessner mismo. para arriba y los gobernadores que estuvieron desde Claro, esa es lo época mismo hasta si hoy, trasladas ¿verdad? al escenario nacional con Claro. los 60 años del No, y Partido fue un Colorado. asesinado no, por eso, intendente de Colorado también, uno el- que usó Michapa, de apellido Benítez, que era periodista, y fue un asesinado periodista, el caso Ah. de Leguizamón. O sea, Compartido ese es un tema- históricamente, ¿verdad? Ese es un tema viejo. Claro, y pero los Acevedo, importante que son se sepa, liberales, Enrique, el fueron varias Canindeyú, veces el Pejú recién es... Sí. Vea, ¿quién estaban en Canindeyú al mando del... o sea, estaban en la época de Neneco, o sea, el caso de Pejú ya data de hace mucho tiempo, incluso seguramente anterior a Neneco, pero salió a la luz pública y con más fuerza desde Neneco, ¿verdad? Y Neneco estaba en el antro del poder en un momento determinado. Y hoy se da una situación que es una lástima, una guerra declarada y una zona liberada absolutamente. O sea, A ver, llámese senador. Amambay, llámese Canindeyú, llámese San Pedro, llámese Concepción, llámese Alto Paraná en la frontera, Itapú en la frontera, Iñe en Bucú. ¿verdad? Mira, son zonas bastante complicadas que hoy podríamos llamarlo zonas liberadas. Sí. Y el compromiso del gobierno, del presidente de la República, debe ser recuperar esa parcela de territorio que estamos perdiendo. Eso es la parte principal. Yo veía también, para entrar un poco en detalles, había sido que uno de los alderetes tiene orden de captura internacional. ¿Y por qué no está detenido? No está prófugo. Hay uno que está, bueno, Porque la justicia brasileña tiene que me enviar un exhorto hay a la uno que fue justicia paraguaya y no asesinado. lo hizo. Claro, hay uno Por que eso fue no está asesinado, detenido. otro que se Solamente por maneja eso. prófugo en la zona y Claro. está otro que está internado hoy. Son tres, uno que fue asesinado, otro que tiene El la orden de hermano, captura sí. internacional y el otro que estaba internado por lo menos hasta el momento del ataque. Bueno, el presidente dice caiga quien caiga, ¿verdad? Y esperemos que todo se aclare, ¿verdad? Tampoco se aclaró hasta hoy la famosa mochila y la foto con Cucho, ¿verdad? Y cómo se financió la elección en Alto Paraná. O sea, yo lo que digo nomás que a la gente no le ayuda mucho que nosotros intentemos derivar responsabilidades si no planteamos soluciones. Y lo que a mí me preocupa es que creo que ambos partidos, y no solamente los partidos, muchas de las autoridades judiciales y fiscales, cualquiera sea su origen político, están infiltradas por la narcopolítica porque hay pueblos enteros que viven de la marihuana. Ustedes recordarán aquel intento de confiscar un camión o un cargamento. El pueblo salió y dijo, déjense, no nos molesten a nosotros. Y yo sé por amigos que la forma de sobrevivir es no mezclarse, porque el que entra no sale, o sale muerto, o sale herido, o sale con un atentado como tuvieron los hermanos Acevedo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que para una lucha de esta naturaleza, donde hay armas, donde hay dinero, donde hay alianzas estratégicas, donde hay autoridades inficionadas, es necesario sentarse con franqueza, no buscar tanto los culpables, sino buscar las soluciones, como por ejemplo reemplazar los cultivos, mayor presencia del Estado, mejorar la educación, trabajar con las fuerzas del otro lado que también tienen sus problemas, pero plantear políticas públicas de seguridad que sean continuadas, porque si nos vamos hacia atrás, así como estuvo el presidente Carter, también estuvo el presidente Franco y también estuvo el presidente Lugo, hoy ya casi no anda el discurso de estuvieron 60 años y no hicieron nada. Estuvimos todos en algún momento dado con la lapicera en la mano y el tema no mejoró, sino que aumentó. Y eso es algo que es una responsabilidad y me asumo yo mi cuota aparte. Por ejemplo, ¿no será que no hemos impulsado debidamente el tema de las tobilleras? Porque ahora se van a Vamos a construir ampliar, más senador, cárceles. eso a la vuelta de la pausa, porque si no nos quedamos sin tiempo en este Sí, bloque. Ya sé, Toto, solo Sí. que cierro esta idea, Toto, Dale. si me permitís. Y después Mariana, pues si no, La Mariana impulsión, nosotros tenemos casi 80 a 20% Sí. en todas las cárceles entre procesados y condenados. Bueno, hay muchísimos, como el caso de la violencia intrafamiliar, donde un tobillo, como el que tenía el señor Naput en Estados Unidos, se usa en todos los países del mundo. Acá tenemos una ley
Ya venció el plazo para implementarlo, todavía no lo hemos utilizado y estoy seguro que una tobillera sale mucho más barato que tener un policía para que se cambie por atrás o construir 4 cárceles nuevas donde probablemente alguien quiera construirla y entonces seguimos apiñando gente que entra sana y sale un delincuente. Entonces hay políticas públicas que no estamos implementando y que deberíamos trabajar más allá de buscar de qué color es el responsable de la violencia en la frontera, que yo suscribo con el senador Florentín, que realmente es un tema que hay que trabajar entre todos. Ahora sí, vamos a hacer una pausita y Mariana, a la vuelta de arranque ya Mariana, pues si no comienza y comienza, ¿eh? sí. Pausa y volvemos. Muy peligroso. Bueno, estamos de vuelta y ustedes saben que la guitarra de Diego Torres puede ser suya también, por supuesto. Radio Disney te acerca a tus artistas favoritos y tienes para vos la guitarra autografiada de Diego Torres. Entérate cómo participar para estar más cerca de tu artista. Radio Disney 965, eso que querés sentir. Y me gustaría saber si ustedes ya escribieron su cartita para Papá Noel, porque se acerca la Navidad y ya está eligiendo, aunque ustedes ya parece que son los que reciben, ¿verdad? Y ya están eligiendo los regalos y cargando su trineo para estas fiestas en Compu Market. En Compu Market están los regalos más esperados, los que vas a amar durante todo el año. Hablé de Papá Noel y a la pequeña hija de un compañero que está acá en el set, a mi mano derecha. Me dijo lo que le va a traer Papá Noel. Muy Estoy hablando con bien. él. Sí, qué lindo. No, pues, estoy a punto de anticipar, así que Todavía no. No. a Mili le pero- mando un beso muy grande y le voy a contar eso. Qué para ti, bueno. para tu- ¿Puedo mandar un saludito? Vamos a preguntarle a Así como Mili, se vamos a hacen en hacer los presión por el programas. regalo. Si Mariana te permite, un saludo. No, pregunta. usted es el dueño del programa, señor. No, a la oficina. Toto, pero este es un saludo a un colega, ¿verdad? Tuvo una nena, Patrick Kemper, ¿verdad? Ah, sí. Ah, sí. sí. Antes de ayer, creo, ¿verdad? Ayer o antes de Sí, ayer. hoy pidió permiso otra vez porque tan controlados estamos por nuestro vecino, que no quiero ni mencionarlo para no aparezca otra vez. Lord Voldemort. Usted Por Payo. Suele Hay ver que Harry mencionar. Potter. El innombrable. Bueno, nombrable parece. que tuvo que explicar hoy que se iba al sanatorio a retirar a su señora. Una medio pelada Y- también como Voldemort. Patrick es una bestia gigantesca y ver un gordo tan grande tierno es bastante emocionante, ¿verdad? Y yo le dije para pincharle globos, no tuviste una nena, lo que tuviste es un yerno. ¿verdad? Ajá. O sea, le vas a cuidar a esta princesa para que venga un vago como vos, yo, y Tú después hubiese se lleve. calzado un ¿verdad? derechazo. Y ahí Du- le no, va a entender estuviste a tu duro, suegro. Ahí tenés, Felipe. Tuviste calzado un Ahí está. derechazo. Ahora, hay que- Por lo menos reconocerlo de vago como vos, como yo. Hay que Ese ser calzado un buen igual, tono. igual hay que ser yerno de Felipe, tío. Yo te regalo. ¿Te algo. imaginas? Bueno, a ver. Yerno de Patrick. Suegro. A veces es complicado. Alguien decía cómo es bueno como el Yerno pan, pero Felipe. grande como la panadería, ¿verdad? Claro. Bueno, Mariana, por Luego favor. de esto, de los avisos y los saludos, Un saludo al bien senador merecido Paraguayo para el- Cuba, que siempre ve el programa y que vive cerca también, así que senador. Ese saludo un es tuyo, Ya lo mencionaste. ese saludo es tuyo, Toto. Creo, bueno, me parece muy interesante, si hablamos de seguridad, podemos dedicarle todo ese programa, no sé si es un poco la intención, podríamos adentrarnos más allí. Ambos son políticos muy hábiles, yo creo que es muy interesante, pero esas son responsabilidades desligadas, digamos. O sea, a mí me interesaría saber un poco o escucharlos un poco hablar de la gestión legislativa. Es decir, el doctor Riera está desde este año, pero también forma parte o ha formado parte de varios gobiernos. El senador Florentín también ya en diferentes periodos, que es poco el tiempo son de este nuevo periodo. Pero ¿qué se hizo? ¿Qué podemos decir? ¿Se hizo? ¿Qué lograron como legisladores? ¿Cuáles son así un poco los hitos? ¿Y cuáles son algunas cuestiones que ustedes dicen, bueno, no sé, esto lastimosamente no salió como esperábamos? O sea, ¿qué les marca en este año de lo que es gestión legislativa? Bueno, yo voy a empezar, pero antes de entrar en ese tema voy a Cortito el antes del senador, voy a porque enviarle si un no- saludo a mi Ah, señora. bueno. Ayer cumplimos 26 años. Ah, Oye, tío, estamos todos, ¿eh? Así que, mira, Fin de año, está acá bien. Enrique, Campaña, más o menos. acá Qué bárbaro. Enriquito empezó así que, bueno. Está bien, está bien. Yo te digo, estamos... Señora bien, Florentín, el el- programa termina a las 8 para que usted tenga un Sí. control también. Es que estamos todos con tarjeta amarilla, es comprensible. Sí, vamos a contarle a la señora que este programa se grabó, ¿verdad? Lo está matando. Ojalá que le encuentre a tu marido, señora, porque si no sé dónde está, ¿verdad? Bueno, Bueno, es importante aclarar bien a la teleaudiencia. Los proyectos de leyes generalmente, o sea, ¿cómo se originan? Son Sí. proyectos que se van desde el Ejecutivo al Congreso Nacional, o sea, paquete de proyectos de repente. Los proyectos que se generan dentro del Senado o de la Cámara de Diputados y lo que los gremios o las instituciones promueven, envían para su análisis. Eso es demasiado importante. Acá
Enrique decía que se le aprobó 1.500 millones de dólares a Marito, no alcanza ese monto, Enrique. Estamos, creo que 896 más 15 son 900 y 130 millones de dólares hoy se aplazó para marzo. Eso no ocurrió en la era Cartes. O sea, todos los proyectos de ley presentados en la primera etapa fueron aprobadas. Llámese Fuerza de Tarea Conjunta, APP. Ley de Responsabilidad Fiscal, APP, una serie de proyectos que fueron aprobados en tiempo bastante, en tiempo récord, yo diría. Bueno, pero ¿qué se originó desde el Congreso que a mí, o sea me llama la atención, o sea, que yo rescataría? Es la ley de lucha contra el cáncer. Sí. Y el análisis, ¿verdad?, y el compromiso de los senadores y diputados referido a fondear ese El programa. financiamiento. Pues una cosa es aprobar una ley, no darle la partida presupuestaria y se queda como letra muerta. En este caso específico se aprobó y se le dio un 3,5% que era de la AFD, de FONACYT, se llevó al Ministerio de Salud, y otros rubros que fueron recortados que fue a parar en ese programa específico. En el estudio también del presupuesto año 2019, se recortaron una serie de rubros y se hizo una reprogramación interna, pero el monto de 80 billones, o sea, no se aumentó. O sea, creo que es una responsabilidad importante desde el Congreso con la sociedad paraguaya, porque es importante no inflar el presupuesto, o sea, desfinanciado, o sea, crear gastos sin financiamiento. Son puntos que yo estoy más en el área económica y miro un poco los proyectos que me impactan más, ¿verdad? Estoy seguro que Enrique tiene otros datos que nos va a pasar para que también son importantes. Bueno, pero desde el gobierno hasta hoy no recibimos un paquete de proyectos de leyes todavía, y eso creo que están empezando a ver la reforma fiscal y otros que durante el próximo año vamos a analizar. Senador, y después Felipe y después Pedro. Hoy yo creo que vamos uno. Yo coincido con el senador Florentín en su visión. Probablemente siempre la ley más importante es el Congreso. Se cumplieron con los compromisos. Yo estaba muy comprometido, valga la redundancia, en el tema del 16% del salario de los docentes contra la evaluación y la capacitación, porque estaba mi firma puesta ahí y se acomodaban los números para no pasar la ley de responsabilidad fiscal y se cumplió con un sector muy importante de la población y de la sociedad, ¿verdad? Yo también quiero darle otra lectura a lo que dice Mariana, ¿verdad? Algo que a mí por lo menos me llamó la atención, que desde afuera yo veía las tensiones que hubieron en el Congreso anterior. En mi impresión es que se están acomodando las piezas. No se ven claramente bloques sólidos, intolerantes, intratables. He visto cambio de posiciones. O sea, las bancadas de Honor Colorado hemos tenido libertad para disentir en muchas oportunidades sin ningún tipo de consecuencia. En el propio oficialismo Añetete hay posiciones dispares en temas diferentes. La presencia de pequeños partidos o movimientos le ha dado un cariz diferente. Por ejemplo, el caso de Patria Querida y el caso de Hagamos, casi te diría que son jugadores independientes que fijan sus posiciones por tema, pero no tienen esa disciplina partidaria. Y en el Partido Liberal, como en el nuestro, se ven dos bloques que juegan, pero todavía yo no estoy en condiciones de decir, bueno, hay una parte del, llamémosle, llanismo y cartismo, para entendernos, que siempre juega juntos, para bien o para mal, y el efrainismo, el equipo de Desiré y Añetete juegan en equipo. No, veo mucha libertad. Hubo, salvo el senador conocido, un pico de inestabilidad e ingobernabilidad por momentos, que ahora extrañamente ha bajado a tormentas eléctricas intensas, puntuales, con granizos, pero muy focalizados.
Y ya como todos estamos preparados, hay paraguas, cascos y recibe probablemente también un ramalazo cada vez que cruza la línea. Pero en líneas generales, mi impresión es que hay mucho movimiento, si es que cabe, democrático en el funcionamiento y, en mi opinión, todavía no entramos a tocar los temas de fondo estructurales, la reforma del Estado, la reforma tributaria, la reforma judicial, que se están picando, el paquete de leyes que envió el Ejecutivo, que en mi opinión fue el único que preparó este gobierno, que es el que se presentó en materia de lucha contra el crimen transnacional, el lavado y el contrabando, etcétera. Y esos paquetes fueron toditos postergados por estos 4 meses, era imposible de tratar. O sea, digamos que apagamos algunos incendios, tratamos el presupuesto y estamos recién acomodando las piezas. No veo bloques y el año que viene, gracias a Dios, no va a ser un año electoral. Entonces quizás, si trabajamos con responsabilidad, vamos a poder trabajar en la reforma del Estado, en la reforma electoral, en la reforma judicial, en la reforma tributaria y en la reforma del Estado, que son materias pendientes para que el ciudadano sienta que lo que estamos haciendo le afecta, ¿verdad? Y no que perdemos el tiempo en nuestra diferencia de ver quién es más alto, quién es más gordo, quién es más lindo, ¿verdad? Vamos a hacer una... Si les digo cómo me dijeron, ¡corte! Pequeños cortes. Parece que urge una pausa. Estamos, Dice un corte yo creo que grande. es urgente la pausa que tenemos que hacer, ¿eh? Sí. Salvo que, no sé, me dicen ahí arriba si están bien y me avisan. La pausa y ya volvemos. Muy bien, vamos a hablar de infonegocios.com.py. Mañana en infonegocios.com vas a encontrar lo siguiente. El exministro de Hacienda afirma que Paraguay necesita instrumentos para combatir la evasión fiscal y también, por supuesto, en Infonegocios, producción de helados se incrementa hasta en un 80% en esta temporada. ¿Sí? Un negocio frío pero floreciente, ¿verdad? El de los helados. Unicentro cumple 30 años como referente del modelo de multitiendas en nuestro país. 30 años, ¿sí? Y una nota especial también, infonegocios.com.py. Si lo hacemos rápido, entran 2 preguntas. Una de Felipe y una de La Pedro. mía cortita, la respuesta que yo no me La hago respuesta, cargo. sí. Bueno. De los dos. A ver, senador Florentín, usted mencionó en algún punto el tema de paquete de leyes, mencionó inclusive el proceso legislativo, un poco cómo se construye la ley. Sin embargo, lo que uno puede ver es que cuesta o encuentra como hechos muy aislados de senadores o diputados que pueden construir una agenda parlamentaria. Dicen, mira, yo acá 5 años, cuando termine mi periodo, quiero hacer pasar 5 leyes. Una ley por año, no más, ¿verdad? Pero que sean ley, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que cuesta tanto conseguir eso, que uno pueda presentar al principio de su periodo, tratar de pasar 5 leyes y al final de su periodo diga, pase las 5 leyes, las conseguí aprobar? Siempre hay proyectos importantes que uno plantea. Yo, en mi caso particular, con el diputado en su tiempo, Sergio Rojas, planteamos la ley, la modificación de la ley de financiación política, justamente por la influencia que se va acrecentando de los narcopolíticos, de la financiación de los narcos a la política, y esto afecta más a la zona de frontera. Logramos que se apruebe, se modificaron, no, era lo que queríamos, pero fue un avance. Bueno, yo sé que muchos colegas plantearon leyes muy importantes y lograron que se apruebe. Eso referido a tu pregunta específica, pero me gustaría entrar en un tema que me parece muy importante, que no nos podemos olvidar en este análisis de lo que fue prácticamente este tiempo, 6 meses de gestión parlamentaria. No nos podemos olvidar de las redes sociales. O sea, ¿por qué digo las redes sociales? Sencillamente porque a través de las redes sociales la ciudadanía ejerció una presión muy fuerte al Parlamento y se dieron situaciones inéditas que nosotros... Atípicas, digamos. Atípicas. Eso, el caso de que 2 senadores de la Nación renuncian a su banca, un diputado nacional, o sea,
y la presión que ejercieron sobre diferentes sectores. Eso hay que mencionar. Nosotros, Enrique, no podemos olvidar esa parte. O sea, hay que ser sincero. Es más, ¿cómo moldeó incluso, ¿verdad?, el nivel de participación y la toma de decisión de muchos parlamentarios? Porque hay que ser claro. La presión ciudadana, ¿verdad?, nos lleva a un punto tal que nosotros hoy ya miramos, ¿verdad?, qué piensa la gente referido a este punto. O sea, no es que estamos totalmente libres para... Bueno, eso es gracias a la contribución de las redes sociales, por supuesto los medios, ¿verdad?, son formadores de opinión y son importantes. Y la gente que estuvo en la calle también hay que mencionar, No, y por ¿verdad? eso. O sea, que se transformó, digamos, también esta situación mediática en algo tangible. Claro, pues ¿verdad? al final de cuentas, toda esa gente que se estuvieron en Luque manifestándose contra el entonces senador González Daer, no lo habían hecho si es que no existían estos medios. Mira, hay un después, prácticamente después, lo de la aparición de las redes sociales. Y eso es importante. Esto hace que nosotros sintamos una presión, y creo que el control es importante para todos. En una empresa, cuando vos dejás de controlar, puede suceder cualquier cosa. Creo que eso también se da en el Parlamento. Y bueno, incluso se dieron situaciones muy especiales, tanto en la Cámara de Diputados con la aparición de Katia González, que ejerció cierta presión. Podemos estar o no de acuerdo. Payo Cubas forzó ciertas situaciones. Hay que ser claros, o sea, no podemos negar esa situación. Yo quiero responderle a Felipe con una opinión de una falla del sistema. Yo creo que nosotros como parlamentarios perdemos mucho tiempo fundamentando posiciones personales con o sin razón en base a nuestra visión personal y subjetiva de los diferentes proyectos de ley que se presentan, porque los partidos políticos son electorales y dejaron de tener el espacio donde se tienen que discutir estas cosas. O sea, como yo veo que funciona un parlamento eficiente en Alemania, en Francia, en Inglaterra, donde tuve la oportunidad de estar y ver y asistir, ¿verdad?, y el primer ministro se va una vez por semana a explicarle a sus pares lo que hace y deja de hacer, sin filtro, sin nada, sin reglamento, sin nada. Y si los partidos políticos no fueran solo electorales, en el partido del senador Florentín y en nuestro partido se estaría discutiendo en este momento la reforma tributaria. Claro, se estaría previamente discutiendo las políticas públicas de seguridad, se estaría discutiendo las políticas municipales, cómo van a trabajar los intendentes. Una vez que se agote, se llaman los expertos, se hace el PowerPoint, se pierde, entre comillas, el tiempo necesario para madurar la idea. El partido, voy a terminar la idea, toma una decisión. Y aunque no tengamos mandato imperativo, por una cuestión de coherencia y disciplina partidaria, si te dejaron debatir adentro, entonces el partido dice, bueno, se va a apoyar este proyecto de ley, se nombra un vocero y ese es el que habla y el resto vota, en el buen sentido de la palabra. En este Parlamento, todos hablan todo. Está bien porque parlare, ¿para qué? Voy a terminar con lo siguiente nomás, Pedro, un ejemplo. Hoy era la última sesión del año, tenemos una etapa que es homenaje y... ¿Cómo se llama la primera parte? Homenaje, bueno. Eran las 1 de la tarde y seguíamos con los homenajes y arrancó a las 9. Peticiones y homenajes. ¿No? Pero no, es cierto lo que voy a decir, él refería a un punto. No, pues es importante. Pero, no, te quiero decir nomás, el Partido Liberal Auténtico, bien o mal, equivocado o acertado, planteó la reducción de la tarifa de la ANDE con el Frente Guasú. El Partido Liberal Auténtico tiene los puntos para la reforma electoral. El Frente Guasú tiene su hoja de ruta, ¿sabes? Su plan de acción. La Patria Querida, podemos estar o no de acuerdo, ¿verdad? Defiende a un sector, tiene su hoja de ruta. O sea, yo creo que en este momento, y sería muy bueno para el país, es que la conducción del Partido Colorado también marque ciertas líneas. Pero yo no hablo de hoja de ruta, eso sí se sabe. Lo que yo hablo es del debate interno al interior de los partidos. Cuando nosotros recibimos... Agotar el tema, digamos. Claro, se reúne la mesa directiva del Senado todos los lunes. Los líderes de bancada asisten. Sale el orden del día,
Nosotros recibimos copia de los legajos más o menos el martes, miércoles, ¿verdad? El jueves es la sesión, y yo no digo que no, pero no tenemos toda la información. Lo discuten ahí. No, y nosotros tenemos una reunión de bancada antes de ir a la sesión, donde más o menos afinamos posiciones de los temas importantes, pero los partidos no tienen un paquete legislativo, es más, no tienen un programa de gobierno. Uno tiene un espacio de discusión. No tiene un espacio de discusión, porque nosotros ahora tendríamos que estar discutiendo la reforma tributaria que se va a aprobar en marzo, claro. ¿verdad? Y con una posición tomada de las diferentes versiones. Y esto es lo que yo no veo en forma natural. Es que todas tienen las semanas. tienen 3 meses. Eso, por ejemplo, nos ayudaría a tiene 3 nosotros meses, también hasta como marzo. programa de poder generar los debates antes de que se generen en el Parlamento, ¿verdad? Nos por quedamos lo que sin tiempo, por lo que lastimosamente. plantea Sí, no. Enrique nomás es prácticamente imposible. O sea, el partido no puede analizar todo un pedido de informe, una partida. Hay cuestiones, reforma pero sería- electoral, reforma tributaria, política Ayúdenos, económica. senador, a armar programas Se dan- previos antes que se se dan pase en el Parlamento. porque análisis después- en los partidos políticos, pero por supuesto, Una vez que ese se- análisis significa también diferencia de opinión dentro de los Yo me mismos quedo partidos. sin tiempo y le voy a llamar No a estoy de Payo que acuerdo. venga No, a no, solucionarnos, por Toto, favor. Senador. Toto, algo más Sí. nomás. Los partidos Ah, nos van a políticos- sacar, ¿eh? Ya Digo, lo- mira, nos van a sacar. Los partidos políticos fueron diseñados para intermediar entre la sociedad y el poder, ¿verdad? Es cierto que hoy cambiaron con redes sociales, pero también se pueden adaptar a la tecnología. También. Si trabajáramos bien, nosotros tenemos que trasladar la voluntad de 364 presidentes seccionales a la Junta, discutir y transmitir la voluntad de la Junta en el Parlamento. Gracias, senador. Nos vamos, gracias. Chao, chao. Chau. Saca el síndrome. Y, mañana arranca, sí, chao. Y ahí.